Instituto Nacional de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Visítenos en www.ins.gov.co. Mi nombre es Alejandra Pinilla Farías. Les hablaré del protocolo de vigilancia de las encefalitis equinas. La interacción de agentes patógenos, reservorios, huéspedes susceptibles y el ambiente compartido por humanos y animales conlleva la aparición de diferentes enfermedades que por consecuencias sobre la salud animal y salud de la comunidad se convierten en serios limitantes para el bienestar. El comportamiento epidemiológico de dichas zoonosis obedecen a ciclos que involucran vertebrados, silvestres, mosquitos vectores, aspectos ecológicos y demográficos relacionados con factores étnicos, conflictos sociales, migraciones, políticas de frontera, entre otros. Las encefalitis equinas son arbovirus que cumplen ciclos en la naturaleza, con la participación de vertebrados silvestres y mosquitos vectores, por lo cual su estudio, vigilancia y control reclaman la participación y cooperación de los sectores salud, agricultura y ambiente. Periodo de incubación. Suele ser de 1 a 6 días, pero se han encontrado casos donde el periodo de incubación dura un día y no excede más de 14. Periodo de transmisibilidad. Los virus no se encuentran en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo, después de aquí aparecen los síntomas y solo se desarrollan títulos bajos durante la fase virémica, es decir, de 1 a 4 días. Los humanos con encefalitis equina pueden infectar a los mosquitos durante aproximadamente 72 horas y no se ha comprobado transmisión persona a persona. Los virus son capaces de atravesar placenta en mujeres embarazadas. Susceptibilidad e inmunidad. En zonas de endemisibilidad a menudo se presentan infecciones leves, seguidas de una inmunidad. Los niños enfrentan el mayor riesgo al padecer infecciones del sistema nervioso central al llegar a la muerte. Desde el 2015, Colombia, al igual que los demás países de América, se ha comprometido a hacer seguimiento y desarrollar las capacidades básicas necesarias para detectar, notificar y controlar todos los eventos que sea un potencial emergencia en salud pública y de importancia internacional, como son las encefalitis equinas. Vigilancia activa. Se realiza a partir de focos en animales, búsqueda de personas que hayan estado en contacto con el caso índice o personas que manifiesten signos y síntomas compatibles con la definición de caso probable. Obvio, se hace la vigilancia entomológica, la información, educación y comunicación a la comunidad. Vigilancia pasiva. Notificación inmediata por cualquier medio siguiendo el flujo de la información de los pacientes que cumplen con la definición de caso establecida. Fuentes secundarias. Búsqueda activa de CIANEPS y RIPS de pacientes que cumplen con la definición de caso. Vigilancia comunitaria. Trabajo intersectorial que involucra a la comunidad y quien informa síndromes neurológicos en equinos o mortalidad en aves. Objetivos de la vigilancia encefalitis equina en Colombia. Establecer las características demográficas y sociales de los casos de encefalitis equina venezolana, encefalitis equina del este, encefalitis del Nilo Occidental y encefalitis equina del oeste para identificar zonas de mayor riesgo y así orientar las acciones de investigación, prevención y control. Determinar la frecuencia y distribución, prevalencia y letalidad de los casos de encefalitis equina venezolana, encefalitis equina del este, encefalitis del Nilo Occidental, encefalitis equina del oeste, para brindar información confiable que permita el desarrollo de actividades de prevención y control. Identificar tempranamente brotes con el fin de orientar su investigación intersectorial para el desarrollo de acciones dirigidas a evitar la aparición de nuevos casos. Establecer la circulación de los diferentes subtipos del virus de la encefalitis equina venezolana en el ciclo epizoótico y en zoótico de acuerdo con los antecedentes epidemiológicos, los hospederos y los factores de riesgo.
Definición de caso: enfermedad causada por las encefalitis equinas en Colombia 2019. Caso probable: paciente con cefalea acompañada o no de convulsiones o alteraciones del estado de conciencia, desorientación, somnolencia, letargia, coma, hiperacusia, procedentes de zona de circulación viral confirmada o presencia de équidos enfermos o muertos, o que presenten signos y síntomas de dos de las siguientes categorías, como lo son fiebre y cefalea por más de 5 días, mialgias, artralgias, náuseas, vómito, anorexia, diarrea, escalofrío, fotofobia, postración y malestar, pacientes con meningoencefalitis viral o encefalitis aséptica. Tenemos el caso confirmado o descartado. Para el caso confirmado se puede dar que todo caso probable de encefalitis equina que sea confirmado como alguno de los criterios de laboratorio, que presente anticuerpos IgM contra el virus de la encefalitis equina del este o de la venezolana en muestras de suero. También se puede por la determinación de anticuerpos IgG contra los virus de encefalitis equina del este y la venezolana en las muestras pareadas, o el aislamiento viral amplificado molecular por la técnica RT-PCR y secuenciación genómica de los virus de encefalitis equina del este, encefalitis equina venezolana y la encefalitis del Nilo Occidental. Para los casos confirmados por nexo epidemiológico, todos los casos probables de encefalitis que no hayan sido posible obtener la muestra relacionado con un brote donde se haya confirmado la presencia de uno o más virus causantes de la enfermedad equina. Y finalmente tenemos el caso descartado, donde el caso probable con resultados negativos para las pruebas de laboratorio y que no tenga nexo epidemiológico con otros diagnósticos. Periodicidad del reporte de las encefalitis equinas. Notificación inmediata. Todo caso probable, al igual que todos los casos probables de muerte por encefalitis equina, se deben notificar al nivel superior inmediatamente y por supuesto se realizarán las acciones de investigación, prevención y control que se deben realizar articuladamente con los demás sectores. Notificación individual. La notificación de los casos probables y confirmados de encefalitis equina deben realizarla de manera inmediata, de acuerdo con el flujo de la información establecido por medio de la ficha de notificación individual. Investigación de caso. La investigación epidemiológica de campo se debe realizar dentro de las primeras 48 horas de notificación de los casos y debe ser articulada intersectorialmente. El envío de los informes deben ser enviados según el flujo establecido dentro de las primeras 24 y 72 horas luego de iniciada la investigación. Ajuste por periodo epidemiológico. Los ajustes de la información se deben realizar a más tardar en el periodo epidemiológico inmediatamente posterior a la notificación del caso. Acciones individuales de la vigilancia. 1. La atención médica de los casos debe responder al cuadro clínico. 2. Hospitalizar las personas con síntomas y signos neurológicos para evaluar otros posibles diagnósticos teniendo en cuenta los ciclos vitales y las condiciones epidemiológicas de la zona. 3. Se debe observar y estudiar cuidadosamente los menores de 15 años y los mayores de 60 años, quienes son los grupos de edad con los cuales se presentan los mayores índices de casos fatales. 4. Investigación de los casos probables se debe realizar dentro de las primeras 48 horas de notificación del caso y en lo posible se debe realizar en conjunto con la autoridad pecuaria y la autoridad ambiental. En équidos en zonas expuestas al riesgo de epizootias y epidemias, la medida más práctica y eficaz en el nivel nacional es la vacunación sistemática de los équidos. Con esta medida se logra eliminar el ciclo epizootico y epidémico, la principal fuente del virus para los mosquitos, y se previene epizootias y algunas subsiguientes epidemias. Para esto, en el país solo se cuenta con la vacunación de la encefalitis equina venezolana. Acciones colectivas de la vigilancia.
Las directrices departamentales de salud deben tomar las siguientes medidas cuando enfrenten situaciones de alerta en relación con la enfermedad. Primero, reunir al Consejo Departamental de Zoonosis para analizar las coberturas acumuladas de vacunación en equidos en áreas en riesgo, intensificar la vigilancia epidemiológica, revisar la situación entomológica y la vigilancia de aves migratorias a través de las corporaciones autónomas regionales y a su vez orientar las actividades de información y educación a la comunidad. 2. Coordinar con los COE departamentales y municipales la vigilancia de estos eventos, afirmar los mecanismos de información con el sector agricultura, es decir, el ICA, Centros Provinciales de Gestión Agropecuaria, ESPAGOS y Secretarías de Agricultura, al igual que con el sector de medio ambiente como son las CAR. 3. Incentivar la notificación tanto de casos humanos como animales a las entidades pertinentes, manteniendo debidamente informados tanto al sector salud como al sector pecuario y ambiental. 4. Formar un grupo de respuesta inmediata ante los sectores salud y agricultura que puedan actuar coordinadamente ante una situación de brote. Y 5. Dar respuesta técnica a los municipios en riesgo y hacer seguimiento permanente al comportamiento del evento. Para considerar, el control de vectores es responsabilidad conjunta de la administración pública y la comunidad, que será coordinado por el sector salud. Acciones de laboratorio para la vigilancia. Se tienen dos formas. La primera es la confirmación diagnóstica por laboratorio, donde 1. Podemos hacer la identificación viral por medio de un aislamiento viral, que es el cultivo celular, inoculación en ratones o PCR, donde básicamente nos dirá si es positivo o negativo al virus. Por otra parte, también podemos hacer la subtipificación, que se hace por inmunofluorescencia indirecta, donde nos va a decir el tipo y el subtipo viral. Para esto, ¿qué muestras se necesitan? Podemos 1. Suero, que no esté hemolizado. 2. Líquido cefalorraquídeo. 3. Hisopado faríngeo. Estas 3 muestras se pueden tomar desde el día 0 hasta el día 7 después del inicio de los síntomas. O también podemos tener tejidos, donde está el cerebro, y órganos linfoides para necropsia, donde deben estar inmersos en formol al 10%. Por otra parte, también podemos hacer la medición de anticuerpos, donde el tipo de muestra, según la prueba, necesitamos suero para la ELISA, donde nos va a decir si hay ausencia o presencia de inmunoglobulina M. Esto se tiene que tomar entre el día 5 y el día 8 después del inicio de los síntomas. Por otra parte, necesitamos también la inhibición de la hemaglutinación, donde necesitamos el suero, donde se va a tener una diferencia de 4 veces o más entre el título de la primera muestra y la segunda después de iniciada la infección. Para esto necesitamos una primera toma a los 0 a los 7 días del inicio de los síntomas y posteriormente una segunda muestra, donde se tomará a los 15 días de tomada la primera. Análisis de la información en Colombia. Para esto se tienen 4 indicadores, donde tenemos 1. La proporción de incidencia de encefalitis equinas, sea la venezolana, la del Nilo Occidental, la del Este o la del Oeste. 2. La mortalidad por encefalitis equinas, venezolana, Oeste, Este y Nilo Occidental. Letalidad de las encefalitis equina venezolana, del Nilo Occidental, del Este o del Oeste. Y finalmente el porcentaje de oportunidad en la entrega de informes de trabajo de campo cuando se presenten focos reportados por el ICA. Esto es todo en cuanto al protocolo de vigilancia de las encefalitis equinas. Para mayor información visítenos en www.ins.gov.co o visítenos en nuestras redes sociales @INSColombia. Les habló Alejandra Pinilla Farías. Muchas gracias.